El mundo del patriarca Jacob estaba marcado por la vastedad de Canaán y la complejidad de su propia casa. Aunque era bendecido con rebaños y una gran familia, su corazón se inclinaba innegablemente hacia una sola mujer, Raquel. Ella era el amor de su vida, aquella por la que había trabajado 14 años. Pero su amor se había visto empañado por una profunda sombra, el dolor de la esterilidad. Mientras que su hermana, Lea, y las siervas Silpa y Bila le daban hijos, el vientre de Raquel permanecía vacío. Esta situación no era solo una pena personal. Era una fuente constante de rivalidad doméstica y desesperación, pues en su cultura, la maternidad era la prueba suprema de la bendición divina. Raquel clamaba a Jacob, diciendo: «Dame hijos, o me muero». Fue después de esta larga y tensa espera, cuando Jacob ya era un hombre avanzado en edad y la familia comenzaba su regreso de Harán, que Dios, finalmente, se acordó de Raquel. La tensión se disolvió en un milagro de alegría. Ella concibió y dio a luz a un varón. El nombre que Raquel le impuso fue José, una palabra cargada de significado y esperanza, que resonaba con el deseo y la fe. «Dios me ha quitado mi afrenta», dijo, y luego, mirando al futuro, añadió: «Que Dios me añada otro hijo». Este nacimiento no fue uno más. José no solo era el primogénito de la esposa más amada, sino también el último regalo, el hijo de la vejez de Jacob, el símbolo de que Dios había intervenido. Este vínculo especial, forjado en la espera y el amor incondicional por Raquel, elevó a José por encima de sus 10 medio hermanos. Nació destinado a ser el hijo predilecto, el centro de la atención de su padre, un favoritismo intenso y notorio que, sin querer, lo señalaría y lo aislaría de aquellos que deberían haber sido sus protectores y aliados. El hijo amado y la túnica de colores. José creció en el campamento de su padre, no como un pastor más, sino como la prolongación viviente de Raquel, la esposa que Jacob amó por encima de todas. Era un joven de porte agradable, pero lo que realmente lo separaba de sus 10 hermanos era la inmensa, y a menudo indiscreta, devoción de su padre. Jacob no solo lo trataba con ternura, sino que decidió hacer visible su afecto y su esperanza para el futuro de José. Mandó confeccionar para él una prenda única, la famosa túnica de diversos colores. Esta no era una simple vestidura. En ese contexto, era una túnica larga y ceñida a la muñeca, que impedía el trabajo manual pesado del pastor o el labrador. Era, por tanto, un símbolo de ociosidad ante sus hermanos, pero lo más importante, era el emblema de la primogenitura y la autoridad patriarcal. Era como si Jacob estuviera diciendo al mundo, y a sus otros hijos, que José era el elegido para un destino superior, el favorito para heredar la posición principal. La reacción de los hermanos fue inmediata y corrosiva. Ya no podían dirigirle la palabra en paz. Cada fibra de su ser se tensaba al ver el manto que solo servía para recordarle su propia inferioridad a los ojos de su padre. La envidia se instaló, densa y oscura, en sus corazones. Pero José, ajeno a la gravedad de este odio soterrado, cometió la inocente, pero fatal, imprudencia de abrir su corazón. Si el amor de su padre lo había hecho odioso, sus siguientes revelaciones lo harían insoportable. Y es que, el joven José era un soñador. Los sueños proféticos y la ira fraternal. El aire alrededor de José se cargaba de resentimiento, pero él parecía ajeno a la tempestad que se gestaba. Su mente estaba ocupada con visiones nocturnas que se sentían más reales que la propia vigilia. José era, ante todo, un receptor de lo divino, y esta conexión con el futuro fue el detonante final de la tragedia. Una mañana, lleno de la convicción de lo que había presenciado, compartió con sus hermanos y con su padre el primero de estos mensajes proféticos. Les contó cómo estaban todos en el campo, atando las gavillas de trigo, cuando, de repente, su propia gavilla se levantó y se mantuvo erguida, mientras que las 10 gavillas de sus hermanos se inclinaron respetuosamente ante la suya. La reacción fue de burla inmediata, pero bajo la burla se escondía una clara y profunda rabia. ¿Acaso reinarás sobre nosotros, o te enseñorearás de nosotros? Pero José no se detuvo ahí. Poco tiempo después, tuvo un sueño aún más grandioso y osado. En esta visión, no solo sus hermanos le rendían homenaje, sino que los propios cuerpos celestes se sometían a su autoridad. Él relató que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él.
Esta vez, la reacción fue universal. Sus hermanos lo odiaron aún más profundamente, pues el significado era inequívoco. José dominaría a toda la familia. Incluso su padre, Jacob, el mismo que lo había vestido con la túnica de colores, lo reprendió con asombro. ¿Qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sin embargo, mientras los hermanos buscaban la oportunidad de deshacerse de él, Jacob, el viejo patriarca, meditó en su corazón la extraña seriedad de aquellas revelaciones. La semilla del odio ya estaba plantada, y con ella, el destino de José quedó irreversiblemente sellado. La traición en Dotán, del pozo a la esclavitud. La oportunidad que los hermanos buscaban llegó cuando se encontraban lejos de casa. Los 10 hermanos mayores habían partido con los rebaños hacia Siquem y, más tarde, se habían movido hasta Dotán, un valle solitario al norte de Canaán. Preocupado por la lejanía y la seguridad de sus hijos, Jacob cometió otro error fatal. Envió a José, el hijo predilecto, a que fuera a ver cómo estaban y le trajera noticias. José partió solo, vestido con su brillante túnica de colores, buscando a sus hermanos entre los campos. Al divisarlo a lo lejos, el joven solitario y distinguido, la visión de su capa lujosa y la memoria de sus sueños despertaron un frenesí de ira colectiva. Antes incluso de que estuviera a su alcance, conspiraron para ejecutarlo. Ahí viene el soñador. Ahora sí, matémosle y echémosle en alguna cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Veremos qué pasa con sus sueños. El odio había consumido su humanidad. Sin embargo, en el último momento, Rubén, el primogénito, buscó redimirse de errores pasados. Él intervino con astucia, no por salvar a José de la muerte, sino para evitar la culpa directa de derramar su sangre. Sugirió que lo arrojaran vivo a una cisterna seca que había en el desierto, planeando secretamente volver más tarde, cuando sus hermanos se hubieran ido, para rescatarlo y devolverlo a su padre. Así lo hicieron. Cuando José llegó, se abalanzaron sobre él, le despojaron de su preciada túnica y lo arrojaron brutalmente al pozo. José clamaba y suplicaba, pero sus ruegos fueron ignorados. Mientras los hermanos se sentaban a comer, indiferentes al terror de su hermano atrapado, vieron acercarse en el horizonte una caravana de mercaderes ismaelitas que viajaban desde Galaad hacia Egipto, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra. Fue entonces cuando Judá, otro de los hermanos, propuso un plan aún más pragmático y frío que el asesinato. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vendámoslo a estos ismaelitas. Así nuestra mano no estará sobre él, pues él es nuestro hermano, carne nuestra. La decisión fue rápida. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por el precio de un esclavo, 20 piezas de plata. Luego, tomaron la túnica de colores, la rasgaron y la mancharon con la sangre de un cabrito, llevándola a Jacob como prueba irrefutable de que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje. El engaño fue perfecto, la traición consumada, y el joven soñador, despojado de todo, se encontró encadenado, dirigiéndose inexorablemente hacia la gran civilización de Egipto, donde su vida cambiaría para siempre. En casa de Potifar, el ascenso rápido. El viaje a través del desierto terminó en el mercado de esclavos de la metrópolis de Egipto, una tierra de pirámides y un poder incomprensiblemente vasto para el joven hebreo. José fue finalmente vendido a Potifar, un hombre de gran importancia, un oficial del faraón y el capitán de la Guardia Real, responsable de la seguridad del monarca. A pesar de la humillación de la esclavitud, José no se hundió en la desesperación. Su naturaleza diligente y su profundo sentido del deber se hicieron evidentes inmediatamente. Además, en el relato se subraya que el Señor estaba con José, y la bendición divina se manifestaba en el éxito rotundo de todo lo que él emprendía. Potifar, un hombre astuto y habituado a juzgar el carácter, no tardó en reconocer el don especial que poseía su nuevo siervo. Observó que cada tarea que José tocaba prosperaba. Comprendió que este joven esclavo no era un simple trabajador, sino un portador de buena fortuna. La confianza se estableció rápidamente. Potifar ascendió a José de un esclavo ordinario a la posición de administrador principal de toda su casa y sus posesiones. Este no era un cargo menor. Era el mayordomo,
el hombre de confianza con autoridad absoluta sobre todos los bienes y asuntos internos de su amo. Potifar delegó tanto que, excepto por la comida que comía, no se preocupaba por nada más en su propia casa. José, que había pasado de ser un hijo mimado a un prisionero en un pozo, se encontró ahora en una posición de poder y responsabilidad, manejando la fortuna de uno de los hombres más influyentes de Egipto. La prisión se había convertido en una escuela de administración y liderazgo, preparando al soñador para el destino que aún desconocía. Su éxito, sin embargo, pronto atraería la atención no solo de su amo, sino de otra persona cuyas intenciones eran. La prueba de la integridad y la cárcel. El éxito y el rápido ascenso de José trajeron consigo la prueba más difícil para su integridad. Con su posición de administrador, venía también la constante presencia en la casa de Potifar. José era un joven de buena figura y de hermoso parecer, lo que captó la atención de la dueña de la casa, la esposa de Potifar. Ella comenzó a observar a José con ojos de deseo y, con el tiempo, intensificó sus atenciones. La tentación se hizo diaria. Ella intentaba seducirlo, instándolo constantemente a acostarse con ella. Pero José, cuyo carácter y moral se habían fortalecido a través de sus tribulaciones, se negó categóricamente. Sus negativas no se basaban solo en el miedo al castigo de Potifar, sino en un profundo principio ético y espiritual. Con una convicción inquebrantable, José le decía: «Mira, mi señor no se preocupa de nada de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que posee. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios?» Su lealtad no era solo terrenal, sino divina. La situación llegó a su punto crítico un día en que no había nadie más en la casa. La esposa de Potifar, aprovechando la soledad, lo agarró por el manto, exigiéndole: «Acuéstate conmigo». José reaccionó con una valentía instantánea. Prefirió huir que quebrantar su juramento. Dejó su manto en las manos de la mujer que lo sujetaba y corrió fuera de la casa, conservando su honor a costa de su única prenda de vestir. Al verse rechazada y humillada, la furia de la esposa de Potifar se encendió. Tomando el manto como prueba, gritó, acusando falsamente a José ante los siervos y, más tarde, ante su esposo: «El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí, pero cuando grité, dejó su manto junto a mí y huyó». Potifar, al escuchar la versión de su esposa, se llenó de una ira abrasadora. Creyendo la mentira y la traición, no dudó en ordenar que José fuera arrojado a la cárcel real, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del faraón. Así, José pasó de ser el mayordomo más confiable de Egipto a un convicto, castigado no por una falta, sino por su inquebrantable integridad. El camino del soñador lo había llevado de nuevo a un pozo, esta vez, bajo llave y muro. El intérprete de sueños en la prisión. Aun estando en la más sombría de las circunstancias, encerrado en la prisión real bajo falsas acusaciones, la providencia de José no lo abandonó. La misma gracia y habilidad que lo habían distinguido en la casa de Potifar se manifestaron en la cárcel. El jefe de la prisión, reconociendo el talento innato de José, le confió la supervisión de todos los demás presos, delegando la responsabilidad de todo lo que allí se hacía. José no era un prisionero común. Era el administrador de la propia mazmorra. Fue en este entorno inesperado donde se encontraría con dos funcionarios de alto rango del palacio del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, quienes habían sido encarcelados por ofender al rey. Una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños perturbadores, cada uno con un significado distinto, y se despertaron angustiados por no poder descifrarlos. José, notando su abatimiento, les preguntó la causa. Ellos le explicaron sus visiones enigmáticas. Con humildad, pero con profunda convicción, José declaró que la interpretación no venía de él, sino de Dios, y procedió a revelar el futuro. Al copero mayor le dijo que su sueño, 3 sarmientos de vid y la copa del faraón, significaba que, en 3 días, el faraón lo restauraría a su puesto. Al panadero mayor le profetizó que su sueño, 3 canastas de pan sobre su cabeza devoradas por aves, anunciaba que, también en 3 días, el faraón lo colgaría de un árbol. La predicción de José se cumplió al pie de la letra, exactamente 3 días después, coincidiendo con el cumpleaños del faraón. Uno fue restaurado y el otro, ejecutado. Antes de la liberación del copero,
José le había implorado: acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de mencionar mi caso al faraón para que me saque de esta prisión. Sin embargo, apenas el copero regresó a su posición de privilegio en la corte, su memoria se desvaneció. Preso de la comodidad y el olvido palaciego, el copero mayor se olvidó completamente de José. El soñador se quedó 2 años más languideciendo en el calabozo, esperando que el destino o el recuerdo de un hombre libre lo sacaran de su confinamiento. Mucho más peligrosas. El llamado del faraón y la gran interpretación. Pasaron 2 largos años en los que José permaneció olvidado en la penumbra de la cárcel, hasta que el destino de todo Egipto dependió de un par de sueños. El propio faraón, la máxima autoridad de la tierra, tuvo 2 visiones en una misma noche que perturbaron profundamente su espíritu. En el primer sueño, el faraón vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo y pastaban en la orilla. Tras ellas, salieron del mismo río 7 vacas flacas y feas, de aspecto enfermizo, que devoraron por completo a las 7 vacas gordas, sin que su propia apariencia cambiara. Inquieto, el faraón volvió a dormirse y tuvo el segundo sueño. Vio crecer 7 espigas de grano, llenas y buenas, que brotaban de un solo tallo. Luego, 7 espigas delgadas, marchitas y quemadas por el viento del este, brotaron y devoraron a las espigas llenas. A la mañana siguiente, el faraón, desesperado por el significado, convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo dar una interpretación convincente. Fue en ese momento crítico, cuando el reino entero estaba perplejo, que el copero mayor finalmente recuperó la memoria. De repente, recordó al joven hebreo que había estado en prisión y que había interpretado su propio sueño con una precisión inigualable. Se apresuró a informar al faraón sobre la existencia de José. Inmediatamente, se dio la orden. José fue sacado a toda prisa de la prisión, afeitado y vestido con ropas limpias para comparecer ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón le preguntó si podía interpretar sueños. Con la misma humildad con la que había hablado en la cárcel, José respondió: no está en mí, Dios dará al faraón una respuesta favorable. Y entonces, José reveló la verdad: los 2 sueños son uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas significan 7 años de gran abundancia y prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de terrible hambruna que vendrán inmediatamente después, tan severa que consumirá todo el recuerdo de la abundancia anterior. El mensaje era claro: la crisis venía, y la vida del reino dependía de la planificación. El ascenso al poder, el visir de Egipto. Tras exponer la inminente catástrofe y descifrar el mensaje divino, José no se detuvo en la mera interpretación. Actuando como un verdadero estratega, ofreció la solución que salvaría al reino. Sugirió al faraón que encontrara un hombre sabio y entendido que pudiera administrar la tierra y ejecutar un plan audaz: almacenar la vasta producción de los 7 años fértiles. El plan era recoger una quinta parte de toda la cosecha de abundancia para crear una gigantesca reserva de grano que sustentaría al pueblo durante los años de escasez. El faraón y todos sus cortesanos quedaron maravillados ante la sabiduría y la lucidez de José. Ningún consejero, ni mago ni sabio egipcio, había ofrecido una respuesta tan perspicaz y práctica. El faraón se dirigió a sus oficiales, declarando: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un giro dramático del destino, el faraón tomó una decisión sin precedentes. No solo aceptó el plan, sino que puso a José, el esclavo hebreo y exconvicto, a cargo de su ejecución. José fue nombrado visir, el segundo al mando de todo Egipto, solo por debajo del faraón mismo. Como símbolo de su nueva autoridad, el faraón le quitó su anillo de sellar y se lo puso a José, vistiéndole con ropas de lino fino y un collar de oro alrededor de su cuello. Le dio el nombre egipcio de Safnat Panea y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On, integrándolo completamente en la élite egipcia. José tenía 30 años de edad cuando comenzó a servir ante el faraón. Durante los 7 años de abundancia, José viajó por toda la tierra, organizando la recolección y el almacenamiento. La cosecha fue tan inmensa, tan desmedida, que él dejó de llevar un registro,
pues era como la arena del mar. Los graneros reales se desbordaron. Y al terminar el periodo de prosperidad, justo como él había predicho, la hambruna asoló no solo a Egipto, sino a todas las naciones circundantes. José abrió los almacenes y comenzó a vender el grano a los egipcios y a los extranjeros que venían a comprar. El soñador se había convertido en el salvador del mundo conocido. La reconciliación, el perdón y el final de la vida. La hambruna, que se extendió por toda la tierra, pronto llegó a Canaán. Al enterarse Jacob de que había grano en Egipto, envió a sus 10 hijos mayores a comprar provisiones. Sin saberlo, los hermanos viajaron cientos de kilómetros y se presentaron ante el gobernador de Egipto, el hombre que controlaba las reservas de alimento, y se inclinaron rostro en tierra ante él, cumpliendo así la profecía de los sueños de José. José los reconoció inmediatamente, a pesar de los 20 años transcurridos, pero ellos no lo reconocieron a él, pues su vestimenta y su posición eran ahora totalmente egipcias. José, en lugar de rebelarse de inmediato, decidió probar su carácter y su arrepentimiento. A través de una serie de encuentros cargados de tensión, los acusó de espías, exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, el otro hijo de Raquel, y les hizo pasar por angustia y temor. Finalmente, incapaz de mantener el engaño, cuando los hermanos se encontraban postrados ante él, José rompió a llorar y ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Entre sollozos, gritó la verdad que había guardado por 2 décadas. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. El terror se apoderó de sus hermanos, quienes esperaban la venganza, pero José, con una grandeza de espíritu asombrosa, los consoló. Les aseguró que no debían afligirse ni culparse, pues lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien, para salvar a mucha gente de morir de hambre. Los perdonó incondicionalmente. José invitó a toda su familia, Jacob y todos sus parientes, a mudarse a Egipto. El faraón, en gratitud por José, les dio la mejor tierra, la región de Gosén. Allí vivieron en paz y prosperidad. José vivió una vida excepcionalmente larga y fructífera, alcanzando los 110 años de edad. Vio nacer a sus bisnietos y administró la tierra con sabiduría. Antes de morir, hizo una última petición, una demostración de su fe en las promesas de Dios a su pueblo. Les hizo jurar que, cuando llegara el momento en que Dios los sacara de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, se llevarían sus huesos con ellos. José murió en Egipto. Fue embalsamado y puesto en un ataúd, esperando que la promesa de la tierra prometida se cumpliera. Reflexión. La narrativa de José, el soñador, se alza como un manual atemporal sobre la gestión de la adversidad y el cumplimiento del propósito. Su vida nos enseña que el destino no es un punto de llegada inmediato, sino una travesía llena de caídas y ascensos inesperados. Desde la túnica de colores hasta el calabozo, y desde allí a la mano derecha del faraón, cada etapa de su existencia fue una escuela forzada de liderazgo y paciencia. Esta trayectoria nos recuerda que los periodos de mayor oscuridad y humillación, el pozo y la cárcel, son, paradójicamente, las fases donde se forjan las habilidades más críticas y la fortaleza del carácter necesaria para manejar el éxito futuro. Un aspecto central de la historia de José es el poder de la integridad inquebrantable. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, su respuesta no fue una evasión cobarde, sino una declaración de principios. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Al rechazar el placer fácil y el camino de la deshonestidad, José eligió la cárcel, pero conservó su honor. Este acto subraya una lección esencial para la vida moderna. La fidelidad a los valores internos, incluso a costa de las consecuencias externas, es lo que finalmente otorga el respeto y la confianza necesarios para ascender a posiciones de verdadera autoridad, tanto en lo público como en lo personal. Además de su integridad, José personifica la esencia de la visión estratégica. Él no solo interpretó los sueños del faraón, revelando los 7 años de abundancia seguidos por los 7 de escasez, sino que inmediatamente proporcionó un plan de acción viable, el almacenamiento masivo. José entendió que la visión sin ejecución es pura fantasía, y que el liderazgo real se demuestra al traducir la previsión en logística práctica y escalable.
Su capacidad para anticipar la crisis y prepararse durante la prosperidad es un recordatorio constante de la necesidad de la planificación a largo plazo en cualquier esfera de la vida, ya sea para una carrera profesional o para la estabilidad del hogar. Quizás la enseñanza más profunda que nos deja José es la de la reconciliación y el perdón con propósito. Cuando tuvo a sus hermanos traidores a su merced, no buscó la venganza, sino que redefinió su dolor. Les aseguró que el mal que habían intentado, Dios lo había reencuadrado para salvar la vida de toda su familia. Esta perspectiva trascendente nos invita a mirar más allá de la ofensa personal y a encontrar un significado mayor en el sufrimiento. El perdón de José no fue un acto de debilidad, sino la manifestación de una autoridad moral suprema, liberando tanto a sus hermanos de su culpa como a sí mismo del resentimiento. En última instancia, la vida de José es un testimonio vibrante de la providencia y el cumplimiento. Nos asegura que, aunque los planes humanos a menudo se desvían por la traición o la injusticia, existe un hilo conductor que teje esos reveses en una tapicería de significado. José pasó de ser un joven ingenuo y odiado a un sabio administrador y salvador. Su relato nos ofrece la esperanza de que nuestras propias pruebas, si se enfrentan con entereza y visión, no son obstáculos finales, sino peldaños esenciales hacia el pleno desarrollo de nuestro destino. José, el reflejo de nuestra vida diaria. La fascinante Odisea de José, aunque ambientada en el antiguo Egipto, resuena con una claridad asombrosa en los desafíos y las dinámicas de nuestra vida contemporánea. El primer punto de conexión es la gestión de la envidia y la toxicidad en las relaciones. José, por el simple hecho de ser favorecido y por poseer un don, sus sueños, se convirtió en el blanco del resentimiento de sus hermanos. Esta dinámica se repite a diario en nuestros entornos laborales, familiares y sociales. El éxito, el talento o incluso la pura suerte pueden generar reacciones negativas en quienes nos rodean. La lección de José aquí no es evitar el éxito, sino aprender a navegar las aguas turbulentas de la competencia y el resentimiento, entendiendo que las acciones de otros a menudo reflejan sus propias inseguridades, no nuestro valor. La vida de José es también un manual sobre la adaptabilidad y la creación de valor en cualquier entorno. Al ser vendido como esclavo, José no se victimizó. En la casa de Potifar y luego en la prisión, su enfoque fue el mismo: excelencia incondicional. Demostró que, independientemente de la injusticia o la limitación de sus circunstancias, siempre podía elegir la diligencia y la integridad. Esta lección es crucial para nosotros. No importa cuán desmotivador sea un trabajo, cuán injusta parezca una situación o cuán bajo sea nuestro punto de partida, siempre tenemos el poder de desarrollar nuestras habilidades y demostrar nuestra valía. La capacidad de José para transformar cada entorno hostil en una plataforma de crecimiento es la encarnación de la mentalidad de crecimiento moderna. Podemos ver a José como el arquetipo de la preparación frente a la incertidumbre económica. Sus sueños no eran meros cuentos, eran la advertencia de una crisis. Al interpretar los 7 años de abundancia seguidos por la escasez, José implementó la estrategia de ahorro y almacenamiento. En nuestro mundo actual, lleno de ciclos económicos impredecibles y crisis globales, la figura de José nos recuerda la imperiosa necesidad de la provisión y la cautela. Su historia inspira la creación de fondos de emergencia, la diversificación de activos y la prudencia en tiempos de prosperidad, asegurando que tengamos reservas de grano, ya sea financiero, educativo o emocional, para capear las inevitablemente difíciles estaciones de hambruna. La experiencia de la cárcel, en particular, nos ofrece una poderosa metáfora sobre los tiempos de espera y la sensación de ser olvidado. Todos hemos pasado por periodos donde sentimos que nuestro talento no es visto, que estamos estancados o que hemos sido pasados por alto, al igual que José, olvidado por el copero. Sin embargo, en el encierro, José desarrolló la habilidad que finalmente lo liberó: la interpretación de sueños. Esto nos enseña que los periodos de aparente inactividad o confinamiento forzoso deben ser utilizados como tiempos de incubación. Es en la quietud de nuestra prisión personal donde podemos perfeccionar la habilidad única que, en el momento preciso y ante la persona adecuada, nuestro faraón, nos catapulte al éxito y al cumplimiento de nuestro propósito. Finalmente, el acto de perdón y la redefinición del dolor es la cúspide moral de José y su relación más importante con nuestra vida diaria.
En lugar de buscar venganza contra sus hermanos, José los consoló con la visión más elevada. Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a un pueblo numeroso. Esta perspectiva nos invita a transformar el resentimiento en entendimiento y a ver las heridas del pasado no como obstáculos, sino como los catalizadores que, contra todo pronóstico, nos colocaron en una posición única para hacer el bien. José nos demuestra que la mayor libertad no viene de la riqueza, sino de la capacidad de liberar a otros, y a nosotros mismos, de las cadenas del pasado.